el tema de dinámica de fluidos en el reservorio está gobernado por la ecuación de velocidad radial que la aplicamos, y vimos dos tipos de soluciones de unidades prácticas de campo y las soluciones de curvas tipo adimensional. En esta solución de curvas tipo adimensionales ha surgido una pregunta. La ecuación adimensional que vemos acá no lleva la constante adimensional. Cuando generan la curva en el ejercicio 6, varios me han preguntado del tema de la pendiente 1 de almacenamiento. Ese día estuvimos viendo que había que aplicar un condicional, porque la curva, sí, ya le pillamos. La curva dimensional prácticamente es así, para spin 0, y si yo tengo un spin mayor del 0, que viene por acá, ¿no? Entonces, ya hemos dicho de que el almacenamiento es un efecto netamente foso. Esta es una ecuación de reservorio, entonces no comulgan las dos. Bueno, el truco que yo usé fue simplemente de acuerdo con una demostración que se hizo y que ustedes lo tienen, la relación de PTD, de PTD, creo que era PD sobre TD igual a 1. Creo que era esa ecuación. Entonces, le ponemos la condicional de que cuando PD es mayor, si yo tengo un almacenamiento imaginario con un valor de C, yo en el pozo puedo calcular C, tienen también la ecuación de almacenamiento real, y de esa puedo obtener el valor de CD. Aquí lo que nosotros hicimos fue aplicar un valor de CD de acuerdo a unos volúmenes de pozo que tenían con esta ecuación, y de ahí sacábamos CD. Bueno, teniendo la CD, decíamos, si el valor de PD es mayor que PD aquí en esta ecuación, entonces la vamos a hacer que PD sea igual a TD. Entonces, al yo tener un valor acá igual al de acá, otro valor acá igual al de acá, entonces se genera la línea de almacenamiento, ¿no? Y luego cuando esto es mayor, porque aquí son los valores de PD, va subiendo, y este valor comparado con el de PD es mayor, PD va incrementando en tiempo, entonces llega un momento en que este valor de PD ya no es mayor que el de PD, entonces dice siga nomás calculando con esta ecuación. Entonces, bueno, ahí como nosotros hemos agarrado no sé, sale una curvita ahí, ¿no? Y si nosotros estamos con un spin mayor, seguramente va a venir hasta acá, y esa curva va a venir así. O sea que solamente es que el valor de la ecuación que a nosotros nos interesa sea mayor que ese valor de CD que hemos calculado. Entonces, durante ese tiempo está actuando el almacenamiento de pozo, que dijimos, había una pregunta. La importancia de esto, y la importancia yo mencionaba mayormente es que nos molesta. La importancia es que nos quita la posibilidad de ver el comportamiento del reservorio. Si nosotros tenemos un pozo, sabemos de que a lo que hacemos el cambio de caudal, cerramos pozo, abrimos pozo, cambiamos el transformador, el cambio que hagamos genera un transiente. Eso acuérdense siempre, ¿no?
una vez estábamos en una prueba de larga duración y por accidente o creo que se perdió señal, alguna cuestión, se tuvo que cerrar el pozo. Bueno, ya nos terminó la prueba, ¿no? Entonces hubo una discusión, que si abrimos y seguimos con la prueba, no abrimos, entonces viene el tema, generamos un nuevo transiente. El nuevo transiente quiere decir, a partir del pozo empieza a ocurrir la propagación, la difusión de la señal de presión. Entonces durante cierto tiempo nosotros tenemos un radio de acción que cuando tenemos almacenamiento no sabemos qué pasa. Entonces hoy vamos a hablar de fallas, cuando tenemos una falla muy cercana, no la vemos. Por ejemplo, hola, buen día. O podemos tener algún efecto, alguna heterogeneidad vecina al pozo. Eso es el daño, como ustedes ven, combinado con el almacenamiento, nos quita esto. En tiempos reales, ¿qué sucede? Hoy por hoy, las herramientas electrónicas nos pueden ver el tiempo de 0.001 segundos u horas máximo. O sea, cada segundo, digamos, entre un segundo entre 1600. Quizás podemos leer con ese espacio cada puntito. ¿Sí? Lo vemos así. Entonces, podemos ver mucho del tiempo corto, pero si hay almacenamiento, no vamos a poder. Bueno, entonces, quedó claro, varios me preguntaron sobre ese tema y bueno, para generar nuestra curva tenemos que hacer eso. Y la otra forma es directamente copiar la curva que está en el libro. Tenemos, ahora en el software vamos a ver también que podemos generar las propias curvas, pero no lo tengo. Bueno, entonces habíamos visto la solución de curvas dimensionales y luego habíamos que había dos tipos básicos de curvas, ¿no? La curva de apertura de pozo, que es la drawdown, o cuando ampliamos un estrangulador también es un drawdown, porque generamos una curva de generar un mayor delta T. Y el otro tipo es el cierre de pozo. Cuando venimos fluyendo, hacemos un cierre de pozo y generamos un incremento de la presión. O si reducimos el estrangulador, es el mismo efecto, ¿no? Estos son los dos tipos básicos de curvas. Ahora, también hay otra pregunta sobre eso. Justamente también tiene relación con lo que preguntaron el otro día. Si yo tengo un pozo de largo tiempo, es posible que entonces yo puse a producir así, ha estado produciendo así, después empezó a declinar mi pozo. Yo voy a hacer mi prueba acá, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos hablando ahora de que el caudal acumulado, que es el área bajo la curva de todo este sistema, el caudal, dividido entre el caudal al momento quiere decir un caudal que nosotros veamos que está ya estabilizado, ¿no? Si yo tengo una curva así, que no está clara, tengo que estabilizar mi pozo. Entonces, entre el caudal al momento me da un tiempo que lo utilizamos en Horner TP, que puede ser muy, muy grande. Creo que en uno de los ejercicios tenemos un valor un poquito grande de Horner. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese pozo? Si yo tengo la presión inicial y yo he producido por este tiempo, aquí
pude haber hecho un build up, digamos, acá en algún momento. Después produzco con mayor caudal, tengo un delta P mayor, ¿no? Después abro más el pozo, genero un delta P mayor. He reducido el caudal aquí, seguramente tenía algo de gas. Me ha generado ese tipo de curvas. Y en este momento voy a hacer mi cierre, ¿no? Entonces, hablaremos qué es lo que voy a hacer. Si me dicen, oye, ya que has entrado, vos sos reservorista, hacerme un diseño de prueba. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver, primero, medir el caudal. Medir caudal por separador. ¿Sí? Y tengo que observar que ese pozo tiene esa información. Voy a bajar la herramienta de medición. Para bajar, lo que voy a hacer primero es calibrar. ¿Qué le llamamos calibrar pozos? ¿Ya ustedes conocen eso o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué consiste la calibración del pozo? ¿Sabían si hay alguna restricción en la tubería? Nada más. Entonces bajamos con línea alambre un fierro del mismo diámetro o un poquito más puede ser que lo que es la herramienta de presión. Entonces la bajamos hasta ver si llega al fondo. Acá está el packer. Hay muchas veces que se la baja hasta abajo porque el packer nos permite. Y veo inclusive hasta dónde llego. Si tengo un pase libre, ahí no hay problema. Saco la herramienta y puedo bajar mi registrador de presión y el registrador de presión va a tener su herramienta electrónica ahí. Entonces, como aquí está la tubería, muchas veces le voy a colocar la herramienta de presión aquí y los disparos por la zona de producción está acá. No le voy a poner frente a la zona de producción misma porque pues de ahí viene el juguete y la vuelve loca y va a perder señal, ¿no? Por los golpes. Entonces la pongo a una distancia de 50 metros arriba. Ahora, muchas veces el packer está muy cerca de la zona de disparo. Bueno, pues ustedes tienen que meterla adentro, dejarla, pero no muy cerca de la boca, porque ahí también hay problemas de turbulencia, ¿no? Entonces, bueno, una vez que calibro y defino hasta dónde voy a bajar mi herramienta, bueno, ahora decido, tengo dos opciones. Voy a hacer una prueba de tiempo real o voy a hacer una prueba con memoria. La memoria es lo mismo que antes se bajaba la amperada con una línea alambre y se la activa en el momento que empezamos a bajar la herramienta. Entonces, aprovecho yo, digamos, si tengo acá la presión y tiempo. Entonces, inicialmente, obviamente, que yo tengo presión atmosférica, ¿no? Ya he conectado, la instalo en el pozo y cierro el pozo. No digo, cierro la válvula, ¿no? Porque en el pozo yo voy a tener produciendo por tubería y tengo dos válvulas en superficie, ¿no? Acá. Entonces, bueno, yo voy a poner todo un equipo aquí, coloco mi herramienta dentro de ese equipo que le llaman lubricador. Entonces el lubricador tiene acá una prensa estopa que le inyectan aceite para que apriete el cable que está acá. Acá tengo la herramienta dentro de este aparato, ¿no? Y una vez que esto está amarrado con esto, ¿no?
han enroscado en el cabezal del pozo, han enroscado el lubricador, y una vez que ya eso está con presión y con bien sujetado, entonces abro esta válvula y ya la voy a colocar acá. Como este estaba abierta, entonces esto está así, perdón. Acá cuando teníamos eso cerrado, pues seguía fluyendo el pozo, ¿no? No sé si como este está cerrado, este está abierto, está fluyendo el pozo. Entonces, al abrir esta, transmite la presión, ya tengo la presión de cabeza acá. Ahora la coloco la estación primera aquí en el borde, un poquito más abajo de esto, y voy a tener mi primer valor de presión, y voy tomando estaciones, que es el primer ejercicio que hicimos. Voy a una profundidad, a otra, hasta que llego a la profundidad final que quiero, ¿no? O sea que voy a ir registrando y me voy a parar unos 10 minutos, 15, vengo acá y llego al fondo. Esa es mi presión con la que está fluyendo el pozo en el fondo. Ya tengo yo un gradiente con el cual vimos en el primer ejercicio que teníamos. Puedo ver si mi columna está uniforme o cómo se está comportando. Y esta es una presión fluyente de fondo, ¿no? Entonces, esta presión fluyente de fondo, yo la observo que esté bastante uniforme antes de cerrar. Bueno, en este caso no, tengo que como es memoria, yo tengo que decirle, bueno, quédate acá 1 hora o quédate 3 horas. Todo depende de cómo yo esté observando el comportamiento del pozo. Porque también los operadores, cuando van a bajar esto, la herramienta tiene unos pesos para poder vencer a la presión del fluido, ¿no? Y hay veces que no empieza a bajar y medio le hurgan a la válvula, o sea que medio que el pozo medio. Entonces hay que dejarlo un poco que vaya bajando, pues ya no hay problema, ya agarra velocidad, agarra peso bien. Y una vez que vemos que con 3 horas es suficiente, mucha gente usa apenas 1 hora, 2 horas, 3 horas se puede usar. Después de ese tiempo, entonces cierro el pozo o hago el cambio que quiero hacer. Si cierro el pozo, voy a ver que la presión va a ir, ¿no? Entonces yo me he programado de estar un día, digamos 24 horas, voy al otro día y agarro, el pozo está cerrado y empiezo a sacar y voy a sacar el gradiente estático. Esos son valores más altos. Voy a tener, bueno, el ejercicio que hicimos no es de gradiente fluyente, sino estático. Como el pozo está cerrado. No. Porque estoy sacando la herramienta. Sacando herramienta. O sea, aquí sube la presión, sacando herramienta. Acá sube la presión, aquí estoy bajando herramienta. ¿Sí? Pero esta es fluyente, por eso esta es más baja de este punto. Y después de la última estación voy a llegar otra vez a la presión de cabeza, pero estática, va a ser más alta que esa. Y después voy a cerrar, como ya he colocado otra vez esta dentro del lubricador, cierro esta válvula y desfogo. Y tengo otra vez la presión atmosférica. Una vez que está sin presión esto, ya desenrosco y saco la herramienta. Entonces, este es el tipo de prueba cómo se hace con memoria. Ya les hice muy garabateado el dibujo, pero conceptualmente, si hay alguna pregunta,
No hay nada, seguimos. Aprovechando que estoy con esto, vamos a hablar del almacenamiento. Vamos a ver un ejercicio justamente ahora en el que vemos que el almacenamiento nos molesta un poco. De hecho, el último ejercicio que vimos la vez pasada era un ejercicio con almacenamiento. Parece que había gas libre, mucho gas libre. O sea, el gas es lo que más perjudica en los pozos de petróleo, porque al cerrar el pozo, se va comprimiendo el gas. Y eso va haciendo que cambie el almacenamiento, se comprime. Entonces hay más, es más compresible. Entonces aumenta el valor de la compresibilidad para el mismo volumen. Entonces eso nos hace que un almacenamiento inicial cambie y nosotros habíamos visto parcialmente ese efecto en el último ejercicio. Entonces cuando nosotros hemos visto que nos perjudica y tenemos que no sabemos qué está pasando y tenemos sospecha o necesitamos ver, o la curva, como vimos, era muy difícil de poder interpretar, bueno, decidimos que con la herramienta de memoria vamos a bajar con una herramienta que cierra aquí en fondo. Se apoya en el nipple y se cierra. Entonces se puede bajar esa herramienta y en lugar de tener una curva con almacenamiento, inclusive a veces va como en esa, así. Una curva de almacenamiento puede ser así y después recién aquí estamos perdiendo todo esto, ¿sí? Entonces no solamente es lo que está pasando en un corto tiempo, sino a veces hay efectos de recompresión del sistema y nos quita todo eso, nos quita eso y a veces que la prueba quedó corta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto 24 horas de prueba, típicamente 12 horas, 24 horas, son lo que hacen normalmente los cierres, no les gusta producción de semana. Y dentro de eso, pues sacamos la derivada, acá no vamos a sacar nada casi, y acá vamos a tener de repente una cosa que no sabemos dónde va, si eso es flujo radial, no es flujo radial. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Agarrar y hacer una prueba, ponerle la herramienta. Entonces, bueno, eso nos apoyamos con las empresas de servicios. Ustedes si entran a una empresa y le toca hacer esto, no es que tampoco todos lo van a hacer solos, ¿no? Para eso está nuestro celular. Oye, venite para acá o yo me voy a la compañía de servicios, ¿dónde está tu herramienta? Quiero verla, tu última calibración de la herramienta, cómo están la calidad de tu herramienta de memoria y bueno, puedo ir con Slumer, con Halliburton, hay otros servicios. Voy a ver, bueno, con alguien que yo hago normalmente mis pruebas, voy a hacer el diseño. Entonces, también no es que uno, ¿por qué? Porque no somos especialistas en herramientas. Entonces, con la gente de producción o de terminación, tenemos que ver el detalle de la terminación de esto para darle la información y a ver qué tipo de nipple tenemos, si vamos a poder cerrar, etc. Así que, si podemos hacer eso, vamos a cerrar y en esta prueba, pues vamos a repetir y resulta que la prueba es así. Esto todavía estaba con efectos de almacenamiento. Recién estaba saliendo. Hacemos la derivada, posiblemente, bueno, en esta otra no la pudimos tener, en esta, con la derivada sin almacenamiento es casi todo igual, o sea, no vamos a tener ese problema. Entonces ahora sí tenemos puntos en la derivada que nos muestran el flujo radial, o si vemos en ese tiempo una anomalía, como vamos a ver, ya hemos detectado, pero lo importante nos permite tener datos de interpretación. La adquisición es lo más importante en cualquier pozo, más importante todavía en un pozo nuevo.
Entonces la adquisición de datos en cada momento que vamos a hacer, en la ley de hidrocarburos está que debería monitorearse la presión de los yacimientos cada cuánto. La presión, no sé si dice en la ley de hidrocarburos, lo que se es los controles de producción, de caudal y presión. Una vez Por ahí se interpreta. Hay que hacerlo cada año para ir monitoreando el agotamiento, el yacimiento, porque si yo tengo esto, aquí tengo presión inicial y acá voy a medir una presión aquí, otra medida. Entonces voy viendo de que se me está agotando el yacimiento. Si es un yacimiento muy grande, con eso se me va a agotar menos. Si es muy chico, se me va a agotar mucho más. Eso no lo puedo conocer solo con la producción. Tengo que conocer estos ensayos de prueba para determinar qué presión tiene el yacimiento. ¿Ya? Bueno, el otro tipo de trabajo que hacemos, exactamente lo mismo en tiempo real. En ese caso ya acá se coloca todo lo mismo, lo único que hay un camioncito todo el tiempo ahí con su computador y nos está dando toda la información en tiempo real. Entonces yo en tiempo real voy a ver, no, ya esta no sirve la prueba, hay que hacer con cierre de fondo también. Pues si yo había hecho con cierre de fondo, os digo, sin cierre de fondo vi eso y quiero hacer tiempo real, lo hago. Tiempo real cuesta mucho más porque tenés toda una unidad y gente adicional de la compañía de servicio. Tiempo real se usa mayormente en los pozos exploratorios y pozos que son de corto tiempo, ¿no? Después prácticamente se usa mucho la herramienta de memoria. ¿Alguna cosita más? Ya que hablamos de esto, aprovecharé de decirles que no todas las herramientas que son de memoria son de la misma calidad, ¿no? Entonces, entre las compañías van a haber varios indicadores y cada uno va a pelear por decir que la mía es mejor. Pero a nosotros nos interesa ver lo que ellos llaman accuracy, que es, ¿quién sabe inglés? Precisión. ¿Y qué es la precisión? ¿Qué vendría a ser el valor de precisión? Es el menor margen de error al valor absoluto real. O sea, cuando yo calibro, cuando yo sé de un punto de que tiene tal valor, digamos, este valor, ¿no? Y mi herramienta puede marcar ahí o aquí, o sea, precisión. Puede ser, no, ahorita no me acuerdo valores, el PSI. Por ejemplo, unas meradas que teníamos antes, la precisión tal vez sería de un PSI. Entonces, tiene mucho que ver la precisión. La mayoría de las herramientas son de muy alta precisión y tenemos dos tipos generales de herramientas que son las de cristal, ya les dije el otro día, que mayormente son de cuarzo, ¿no? He explicado que tiene dos camaritas y una camarita está a condiciones de presión relacionada con la temperatura en la calibración y esta es una presión que no va a cambiar, digamos presión de 1000 psi o simplemente atmosférica, lo que sea. Una presión atrapada acá que no va a poder escapar, solamente va a cambiar con la temperatura, no con la presión sigue siendo la misma, a excepción de que la temperatura le va a cambiar un poco, ¿no? Pero digamos es su patrón. Y acá esta
va a tener la entrada del fluido, que le va a dar presión. Entonces, aquí está mi cristal de referencia y mi cristal de lectura de presión. Entonces, acá el cristal tiene unas vibraciones que son captadas por cambio de vibración por instrumentos electrónicos, y con una ecuación que son como 8 ecuaciones en función de la temperatura y presión, se calibra. Eso se lo puede mostrar a la compañía de servicio. Cuando han calibrado es lo importante, y que el resultado de la calibración muestra que está dentro de los rangos de precisión, X, etc. Otro tipo de herramienta es utilizado con algún tipo de metal. Entonces, cuando hay presión, se deforma, como vimos el primer ejemplo, y esa deformación, que antes esos señores la captaron en el turbón mecánicamente, esa deformación va a dar un voltaje diferente. Entonces, con ese voltaje y las calibraciones, se determina cuál es la presión representativa. Son los tipos esta le llaman la strain gauge. Creo que es así, strain gauge. Hay unas de capacitores también ahora. Bueno, también hay una de zafiro, que ahí viene el nombre de uno de los ojos. Bueno, entonces este es el tipo de herramientas, pero todas van a tener que darnos una precisión. El otro término es la resolución. ¿Cuál sería la resolución? Si yo tengo un valor X de presión, hablando en términos de la precisión absoluta, no, ya no de precisión absoluta, porque esto puede ser, la precisión puede estar en este rango, yo estoy midiendo aquí. Ahora, yo puedo, normalmente hay una señal así, que se llama el ruido electrónico. Entonces, este ruido es una banda que muy pocas veces la van a ver, ¿no? Yo la he visto esta banda porque en los pozos del área marina de México producen 10.000, 20.000, 30.000 barriles por día, porque son unos tubos, puro fractura, puro box le llaman, ¿no? Es la traducción de los box. Como son calcáreos, tienen unos huecos, ¿no? Bueno, esas formaciones tienen demasiadas fracturas y son muy alta permeabilidad, entonces muchos producen con un PSI de delta P. Ustedes han visto las pruebas acá, yo les he dado con 100 PSI, con 1000 PSI de delta P. Esos pozos producen con un PSI, entre 1 y 10 PSI, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, están hablando de un PSI. Cuando estamos en la parte estática, pues ya están entrando en su rango de resolución. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando el punto, ya sacar la media de esta, ¿no? Ya mirando los puntos. Y van a poder ver ustedes esa mancha porque tenemos en tiempo real está cada segundo. Bueno, este problema de la resolución muchas veces se incrementa por herramienta vieja o por alguna calidad que pierde la herramienta y pierde un poco de resolución. Entonces, en lugar de tener esta resolución, tiene. Pero yo voy a ver de todas maneras una mancha de tendencia. Si tengo un pozo que me está cambiando suficiente cambio de presión de delta P, entonces voy a ver que dentro de esto veo. Pero si estoy en esos rangos que les dije, entonces es muy importante que esa resolución y precisión sean lo mejor.
Entonces, la resolución que tienen las herramientas son .01 PSI típicamente. O sea, yo puedo ver una variación entre este punto T1 y este punto T2 de .01 PSI. ¿Cuánto es esta diferencia de tiempo? Puede ser un minuto o puede ser una hora. Todo depende de la permeabilidad de la formación, porque al inicio se ve así, pero después estabiliza el pozo y ya vamos a ver en los de doble porosidad de que esto es importantísimo, más importante que vamos a ver. Entonces la resolución trata de que el valor de la presión que yo tengo está dentro de la confiabilidad de .01 PSI. O sea que su margen de error, digamos, va a ser eso en los puntos, ¿no? El otro valor importante es la estabilidad. La estabilidad es una característica de la herramienta que le permite ser confiable durante largo tiempo. Vamos a ver que hay ejercicios o hay pruebas donde yo quiero hacer no solamente 24 o 96 horas, quiero hacer 10 días, o quiero hacer 30 días, o quiero hacer hasta 6 meses. Les conté de la herramienta de BP. Bueno, yo no sé detalles de esa prueba, yo estuve en un año en una prueba de larga duración. Yo estuve en la prueba más larga que estaba, ha sido en Colombia. Estuvimos un año, ¿no? Pero hacíamos periodos de sacada y bajada de herramienta. Hemos estado, pero con la herramienta abajo, quieta, digamos, sin tocarla, creo que 6 meses, 6 meses largos. Entonces, la estabilidad que una herramienta, cuando están mostrando un valor, de repente se desvía. Hay veces que salta, y eso le llamamos drift. Eso es muy molestoso porque se puede corregir cuando es identificable. Uno tiene que mirar, ¿no? O puede ser que se desvíe, que se vaya desviando. Entonces la resolución, la estabilidad de una herramienta la miden ellos dejándola bastante tiempo sometida a la presión y viendo. ¿Sí? Una pregunta sobre el drift. ¿Cuál es la magnitud de eso? Porque a veces uno cuando ve ese tipo de quiebre, cuando es un poco grande, nosotros sospechamos que es algún cambio en las válvulas de superficie, que los operadores han movido algo. Bueno, eso les iba a mencionar y me olvidé cuando estábamos hablando de que la herramienta esta la tenemos acá y nosotros estamos viendo de repente Un quiebre brusco, ¿por ¿no? qué baja la presión? O sube. ¿No? Bueno, primero veamos que baja. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ha habido una fuga. Pero normalmente esto lo corrigen. ¿Sí? O sea, alguien se da cuenta que de repente pierde presión aquí donde está haciendo la prensa estopa, aquí está pasando el cable y ha perdido presión. Entonces, por eso cuando hay un well testing tiene que haber uno de esos ahí sentado, mirando, que no pase nada. Si no pasa nada, no pasa. Pero si de repente empieza a ver que le sale, oye, o en tiempo real uno se da cuenta y dice, ¿qué está pasando? Allá en el poste está durmiendo. Entonces tienen que corregir y ponerle presión a la prensa estopa y corregir que no fugue, ¿no? O sea, aquí en realidad se armó un transiente ya otra vez, pero es pequeñito, ¿no? Ahora, que se suba la presión. ¿Por qué se puede subir la presión? Que se suba la presión
Si es un drift, o lo voy a exagerar, va a subir, lo voy a identificar, porque después va a seguir así. Y después puede haber otro drift si tiene otros problemas. El problema puede ser cuando de repente empieza a salirse, y si nosotros estamos mirando una curva, vemos que esto y esto ya reflejan dos cosas diferentes. Lo que decía, me puedo confundir con una condición de anomalía en el reservorio, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, ya ahí es difícil. Depende cómo se ve la señal, si se ve muy alterada con relación a los anteriores puntos, puede ser defecto de la herramienta. Otro caso que he visto, y hemos tenido inclusive una discusión muy grande, eso, bueno, cuando veamos alguna con herramientas, con software directo, todas las herramientas de sensores de presión tienen un sensor de presión y un sensor de temperatura. De tal manera que yo cuando bajo mi herramienta voy a ver que el pozo, la temperatura de la herramienta calienta, después empieza a estabilizar y está fluyendo con una temperatura estabilizada. Cierro el pozo y ligeramente va a bajar la presión y se estabiliza en condición. Les había mencionado que las ecuaciones de calibración de presión están en función de varios parámetros y en función de la temperatura. Entonces, mayormente la gente agarra y mira solamente el sensor de presión. Entonces hacemos nuestro gráfico, la historia de producción, el cierre, y ponemos los datos de presión. ¿Qué ha pasado? Bueno, acá es el cierre, entonces tenemos los datos de presión y viene, por ahí hay alguna anomalía. Y si mido yo la temperatura, me va a medir la temperatura ya en fondo, un poquito baja. Y hay veces que se me desvía. Le pasa lo mismo que al sensor de presión. Esto le va a causar que yo voy a ver una presión alterada, pero no por un problema de reservorio, sino por un problema del sensor de temperatura. Entonces yo recomiendo siempre mirar esto. En el caso específico que yo les cuento, había una gente que veía un yacimiento, era un pozo en el explorador, un equipo, se toma esa información, sale y después de la interpretación inicial vienen, oye, le dan a otro, dice este que es un yacimiento muy chico, dice este otro que no, que es una falla. Yo por suerte pues siempre he mirado hasta dos cosas, ¿no? Y que la temperatura estaba mal. Entonces cuando se corta, antes de que haya el efecto de temperatura, no se ve el pinchado que se veía. Se veía un crecimiento muy pequeño. Tampoco era un gigante, ¿no? Pero ya lo estaban desechando el pozo. Con ese pozo han comido toda una generación por gente en esa empresa, pero por un año, por 2 años. Llegaron a acumular más de 1 millón de barriles, eso sí estoy seguro, y me mandaron una carta, porque primero decían que no iba a llegar ni a los 300.000 o 200.000 barriles de acumulado, por ese efecto de temperatura. Entonces, son detallitos que son importantes. Bueno, entonces son los tipos de... Hay más elementos que se miran, pero son los 3 factores más importantes en la parte de que tiene que ver con las herramientas. Bueno, hay mucho que hablar sobre herramientas, pero esto es lo más básico y más importante. Entonces, habíamos hablado de los cierres de pozo, hemos aprovechado de hablar de los cierres de fondo de las herramientas.
Y después habíamos visto los métodos de interpretación de pruebas de pozo, que básicamente es uno el convencional, que es el MDH, que comenzaron a interpretar en 1950 con el Miller, Rice, Hutchinson, que es el paper. Esto lo voy a dar, informe. El informe era el 51. Bueno, vimos los métodos convencionales y hicimos ese repaso. Y luego vimos los métodos de ajuste con curvas tipo que se iniciaron en los años 70, ¿no? Luego vimos un poco sobre la evolución de los avances que vinieron, cómo llegó el Blogger para que estas curvas, habíamos visto que teníamos muchas curvas separadas. Esta curva de datos podía ajustar aquí, 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 es decir, tenía que trabajar con los dos métodos necesariamente. Y estas curvas ya nos facilitan que el almacenamiento va coincidiendo en una sola línea. Y después vino la evolución al 79 con Green, puso estas curvas de pie, digamos. Y por último, no olvidé poner el año, 83 me parece, ¿no? El break de la derivada, que es desde cuando tenemos el uso masivo de esta metodología prácticamente. O sea, hoy se usa la derivada. Bueno, antes se tenía que usar con una hoja así grande que nos repartían de las curvas derivadas, y los dos datos había que sacarlo en papel cebolla y ponerlo, ¿no? Hacer lo que hemos hecho en el computador con el papel. Y ahora, afortunadamente, pues los software hacen específicamente la curva, no vemos más que una sola. Y luego hicimos ejercicios complementarios varios sobre estos temas, y prácticamente algunos han tenido algunas preguntas. Aparte de la pregunta del ejercicio 6, no sé si en relación a estos ejercicios o lo que habíamos avanzado en la primera parte tiene alguna otra pregunta. Alguien me escribió, no sé su nombre porque incógnita, no tiene ni foto ni nombre en lo que me escribe. Pero me di cuenta por la pregunta que era uno de ustedes. Entonces me está preguntando de unas curvas, de una metodología de, creo que es de TIAP. ¿No está aquí la persona que preguntó? Yo. ¿Sí? No, pero ya resolví mi duda. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí lo tengo específicamente. Sí, TIAP. Se llama síntesis directa de TIAP. No lo pude conseguir el paper, ¿no? No he trabajado con esa metodología de TIAP. Pero, digamos, acá lo que hemos visto son los papers más importantes, principales. Los vamos a ir viendo los más importantes, porque papers en este tema hay infinidad, ¿no? Salen muchas veces nuevos métodos, nuevos sistemas, y hay algunas cosas que se hacen en las tesis que se aplican muy bien a un pozo o a una condición, y a veces no son genéricos, ¿no? Pero los que más impacto
tuvieron son estos que hemos visto y son los que más se usan. De hecho, algunos métodos muy buenos, como los que publica CETIAC, es profesor de, creo que, Oklahoma. Bueno, en Tulsa, no sé si en Tulsa, la mayoría de estos son profesores y alumnos de posgrado, de maestrías o doctorados que hacen temas, ¿no? Entonces, siempre los profesores, como van ellos con todo en la cabeza, no van a ver, vamos a hacer este trabajo, lo hacen trabajar a los estudiantes, porque realmente nadie podría hacer. Ustedes ven los trabajos de Ramey o de algunos otros autores, tienen infinidad de papers y tiene que ser muy genio. Entonces, con ayuda de los alumnos, trabajan, guían, sacan cosas muy interesantes. Bueno, ahora, en esta parte 2, vamos a ver aquellas cosas que me estaban preguntando al inicio de la mañana, las anomalías geológicas, que pueden ser detectables. Vamos a ver el tema de barreras o fallas geológicas. Vamos a ver otras anomalías, por ejemplo, los contactos con ruidos, el flujo lineal, el sistema cerrado, y otros tipos de pruebas como las de pozos inyectores y de interferencia de pozos. Entonces les he preparado algunos ejercicios también sobre estos temas para que vamos viendo de este momento. Entonces, entre las generalidades más típicas que tenemos, parece los geólogos nos pintan una raya bien gruesa y estas fallas no hay, pero a veces no la pintan y hay, ¿no? Y a veces la pintan y hay. Entonces hay 3 opciones, ¿no? Bueno, entonces la metodología que han usado los científicos, llamaré, que han desarrollado estas cosas para ayudarnos a entender la teoría, es utilizar el pozo imagen. De hecho, cuando vemos un pozo imagen, es como que estuviera produciendo al igual que un pozo real. Y si ustedes miran en el pozo de la izquierda, que es de color rojo, es un pozo real que ha tenido un radio de influencia hasta cierto punto donde no se ha dado cuenta en absoluto que existe una barrera. Y el pozo imagen tampoco. Esta es la señal del pozo real y esta es la imagen del pozo imagen. Pero ninguno de los dos ha llegado a la barrera, o sea que nosotros si estuviésemos mirando una prueba con un corto tiempo de, puede ser 24 horas o 48, todo depende, esta distancia es dependiente del tiempo y de la permeabilidad de la formación. Entonces, formaciones de alta permeabilidad pueden avanzar un radio de 100 metros, por decir un valor, en 10 minutos. O pueden avanzar eso en 1 hora. Si la permeabilidad es menor, en 10 horas. Y hasta mucho más baja permeabilidad pueden avanzar eso en 30 días. Por eso yacimientos de muy baja permeabilidad tienen que fracturarlo porque producen muy poco y nunca estabilizan y sigue avanzando, siguen en un proceso de flujo radial infinito, que le llamamos así. O sea, no ven ningún límite, tardan demasiado. Los pozos no convencionales que hoy día vemos en Estados Unidos producen gracias a los fracturamientos. Pero dentro de esa formación, imagínense, ¿cuál es la permeabilidad más baja que ustedes imaginan en un pozo? Hablemos de eso, de que en los pozos reales de petróleo, vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de catch, porque muchas veces no sabemos bien el espesor, o vamos a hablar de K. Entonces, hay unos rangos que yo puedo hablar de decir desde 1 hasta 10. ¿Ah? Permeabilidad de 2 a 5, de 2 a 5 milidarcy. Esta llamamos baja.
o muy bajo. Muy bajo. Un pozo de una permeabilidad media. De 10 a 15. Media. Y de alta, mayor a 25. Bueno, todo depende de dónde estén trabajando. En Bolivia, en Colombia, a veces tenía que ver mucha arena, y en México mucha caliza. ¿Y qué anomalías tienen? Pero en sí, les puedo decir que la muy baja, por lo menos yo la considero que es menor a 0,1. O sea, digamos, vamos a decir del punto 1, podremos llegar a 1, o no sé si 1, muy baja, muy baja. Pozos de baja permeabilidad, vamos a dejarlo de 1 a 10. Pozos de media permeabilidad, podemos agarrar de 10, no sé hasta dónde. Y de muy alta permeabilidad, pero pongámoslo a 100, y de muy alta de 100 hasta mayores abundancias. ¿Sabe dónde hay mayores abundancias y que no es piedra pómez? Bueno, la piedra pómez no es productora, ¿no? Porque tiene muchos huecos, pero no están conectados. Pero las calizas tienen esos mismos huecos, pero conectados, ¿no? Con fracturas. Entonces, por eso es que son potentes. No, en las arenas, en el campo La Yuca, que es parte de ese campo que cada vez le metían bomba al oleoducto Caño Limón, famoso. Ustedes han debido escuchar o vean en la literatura, en Google, Caño Limón. Bueno, son de buen espesor, pero sobre todo también muy alta permeabilidad. Tienen el ácido. Caño Limón en Colombia. Entonces muchas veces yo agarraba y ahí va subiendo mi escala, ¿no? Ya de aquí para arriba es lo que nos gusta a todos ver, todos de buena permeabilidad. A mí me gustan los pozos de buena permeabilidad. Sobre todo cuando van al pozo también es emocionante porque usted ve una llama en los exploratorios, ¿no? Una llama pero que hace temblar de emoción. En cambio, cuando se un pozo ni viene, dice, hay que soplarle más bien para ver si sale un poquito. Bueno, entonces, aquí lo que pasa, con cierta permeabilidad tenemos un cierto radio de investigación, pero no sabemos, y si terminamos esa prueba, nos vamos con la pinta de que más allá está muy bien. Y hay muchos casos. Mencionaré, por ejemplo, la zona del Boomerang, aquí en Bolivia. Todos los geólogos saben que la zona subandina viene así, algo así, ¿no? La subandina, entonces, en la parte curva, en realidad es un poquito más como un codo, por eso le llaman Boomerang. La parte curva, por los problemas compresionales del sistema, del subandino, está muy fallado. Entonces aquí hay campos que suelen tener bloques en diferentes pozos. ¿Sí? Gracias. Entonces cuando yo tengo un pozo es posible que tenga una falla acá, otra falla acá, y el otro pozo yo he creído que, no, este campo, nuestro ministro va y dice, tenemos un campo gigante. Pero es que no habíamos hecho una prueba suficientemente larga. No es culpa de él que
que lo emocionemos tanto. O es culpa de él si él lo investiga también. Pero bueno, puede pasar eso. Ahora, ¿qué sucede cuando se presenta una anomalía? Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver una gráfica de Horner. Y vamos a ver una gráfica de con TD sobre CD. Delta P y la delta P derivada contra delta P. Estamos hablando de datos reales, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos que tenemos un almacenamiento y daño y empezamos a ver si podemos tener un flujo radial allí en esa zona. Ahí están mis flujos radiales. Bueno, yo vi que no tengo muchos problemas con el almacenamiento. Tengo mi curva. Mis datos de la derivada. Y tengo acá que coincidentemente eso es, ustedes van a ver la abreviación IARF. ¿Qué significa? Muchos P. A ver, English. Infinite Acting Radial Flow. La zona de acción de flujo radial infinito. Nosotros le llamamos flujo radial infinito. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una prueba extensa y no tenemos anomalía alguna? Yo voy a seguir viendo esto. Hay pruebas que ustedes, pues, qué belleza, claro que tengo un solo pozo. Porque si yo ya tengo más de un pozo, es como que ese modo pozo imagen es un pozo real, tengo un límite ahí, natural. Pero bueno, entonces, cualquier cosa que yo vea después de esta, pendiente, identificada claramente, y yo estoy consciente de que es un valor confiable, cualquier cosa que se desvíe hacia donde ustedes quieran, que se desvíe hacia arriba, hacia abajo, no, hacia abajo no puede, pero que se desvíe, a ver, que se desvíe así, se desvíe así, se desvíe así. Cualquier cosa de esa se va a reflejar aquí. Se va a reflejar así, se va a reflejar así. Cualquier desviación es una anomalía. Quitando que sea una anomalía de estabilidad, de resolución, de estrés, de cualquier problema de eso. Confiable con la herramienta, con todo. Entonces, típicamente en una barrera, si nosotros seguimos avanzando y cruzamos la barrera, hemos cruzado la barrera, vemos que aquí esta señal que debería haber llegado acá ya no llega porque aquí tiene una barrera. Y esta señal del pozo imagen, bueno, muy imaginaria, puede cruzar. Aquí está, ya ustedes han calculado, ustedes se despreocupan del tema de almacenamiento, porque ya esos tiempos ya no hay almacenamiento. Ustedes pueden calcular, estas curvas hemos hecho un ejercicio.
al radio que nosotros querramos, con la terminalidad que nosotros imponemos, etcétera, hacemos una curva. Esas curvas, ¿se acuerdan? El domingo pasado las hemos hecho para varios radios. Entonces, esta es una curva con un cierto radio de pozo, eso fue el ejercicio que hicimos, y teníamos varias curvas de diferentes tiempos, ¿no? Entonces, esa curva a un tiempo es esa, y la misma curva PD que ustedes generan es esa. Perdón. Esa. Entonces la curva PD que ustedes han generado, ya no la he puesto juntas, primero a cortos tiempos, después viene a este tiempo. Pero acá está la barrera. Entonces lo que dicen los amigos es que este pozo imagen haría lo mismo, está a la misma distancia y empieza a tener esto. Entonces, este efecto de acá es lo que le está causando este pozo imagen. ¿Qué es lo que le causaría a un pozo real? Si yo tengo un pozo real produciendo, el radio de drenaje de este pozo o de este pozo no puede ser mayor a la mitad entre los dos, siempre y cuando todas las condiciones de espesor y permeabilidad y todo sean las mismas. Entonces, a la mitad entre los dos se interfiere. ¿Y qué? Entonces ahí se le acabó su capacidad de seguir trayendo fluido. Entonces ya no puede seguir con este comportamiento ni con este comportamiento. Y debido a que este también está generando una caída ahí, entonces toda esta parte se le agrega al pozo real. Entonces, ¿qué es lo que está causando? Que en ese punto sea menor la caída. Y ustedes ese ejercicio lo pueden hacer con las curvas que han desarrollado ustedes directamente. Ponen el pozo imagen, acá el pozo real, y van a tener eso, y en ese punto le dan un if. Si ha pasado esta, entonces le van a cargar el delta P que ha generado el pozo imagen. Bueno, entonces su comportamiento de esa curva va a ser la azul. Pero en el pozo, que nosotros vemos que vamos viendo un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, digamos, vamos viendo el comportamiento de la curva, que van así, ¿se acuerdan? Estamos viendo un comportamiento normal, o sea que no vemos nada raro en esta curva tampoco. Seguimos con la investigación de nuestros tiempos y ya ahora el tiempo ha sido mucho más largo. La curva real en teoría debería ir hasta allá. Si nosotros estamos viendo infinito, ahí no tiene por qué pasar nada. Y el pozo imagen también va a tener y se van a cruzar al medio, como hemos dicho, ¿no? Se van a interferir los dos. Acá esta caída se va a duplicar porque le vamos a agregar a cada punto, le vamos a agregar lo del pozo imagen, que es la interferencia que está causando, ¿no? Y cuando hay un pozo real que está vecino, que causa eso, eso es lo que vemos. En realidad no vemos la presión esperada, sino una presión un poco más baja que la esperada porque está la interferencia del otro pozo. Bueno, entonces, pero como esto ya ha sido un tiempo suficientemente más largo, y este pozo imagen ha pasado, digamos, hasta más acá, esta parte, en cada punto de estos, estoy agregándole a la curva roja y estoy obteniendo el azul, entonces en el pozo empiezo a ver un valor menor. Bueno, entonces, si yo, en mi ejemplo, está mal mi ejemplo, si no he abierto el pozo, tengo, en este ejemplo, entonces a partir de este punto estoy viendo que la caída de presión en vez de venir acá está más abajo, en vez de venir acá en el siguiente tiempo va a ser más abajo, en vez de venir acá en el siguiente tiempo va a venir más abajo. Segunda pregunta. Me tocó ver mediciones de presión en un reservorio que tenía un comportamiento volumétrico
Se hicieron mediciones de más de un pozo en fecha bastante cercana, por decir en unos 2-3 días o una semana de diferencia de tiempo. Era volumétrico el comportamiento, pero la medición de uno, por decir, se salía de ese comportamiento de volumétrico, daba más elevado de lo que debería ser o menos. ¿Te tocó ver, Podría ser por lo que mencioné ahorita, por la interferencia que hay entre dos pozos. Es que se está hablando de un yacimiento volumétrico, quiere decir, para entenderlo, que es un yacimiento que tiene un comportamiento. El comportamiento de la presión era volumétrico. Un cierto volumen de tanque que se va agotando con las explosiones volumétricamente, o sea, no tiene empujes, es otro tipo de energía. Entonces, el comportamiento de la presión era ese, no tenía dos tendencias, por decir, o tenía Una sola tendencia. Sí. En una prueba. Entonces, el comportamiento de las presiones a lo largo de la producción era volumétrico, no tenía más una tendencia en general. O sea, pero hay dos cosas diferentes. Uno es la prueba de pozo, en que yo he generado una condición transitoria o transiente, ¿sí? Que es el yacimiento infinito, que no ve barreras, ¿sí? Y estoy en una operación continua de monitoreo durante 24 horas, las que yo quiera. Es una prueba. Y otra es, si yo de una prueba que hice en el primer mes, otra hice en el tercer mes, otra hice al año, otra hice a los 2 años, otra hice a los 3 años, observo el valor de la presión que está. Creo que vos estás hablando del segundo caso. No te he entendido. Se hizo mediciones de presión en dos pozos diferentes, en tiempos similares, o sea, en menos de una semana entre pozos y pozos. Solo que uno da en vez de seguir la tendencia normal del comportamiento de ese reservorio. Una de las mediciones sí la seguía, la misma tendencia del reservorio, pero el otro pozo da un valor menor, más alto o más bajo, como que se salía de la tendencia. Okay. Sería por lo que mencionó, por la interferencia de... No, ese caso no. Pero lo vamos a ver enseguida. Lo voy a esquematizar, a ver si estoy entendiendo bien, y lo explicamos, ¿ya? Bueno, entonces, estaba mencionando de que a raíz de este efecto, empiezo a ver que agregando esta presión veo un punto, pasando el tiempo veo otro punto, y ¿qué es lo que sucede? Se genera una segunda pendiente. ¿Por qué una? Porque estoy viendo un solo efecto. Todo lo demás sigue. O sea, mi yacimiento tiene una falla acá, pero puede ser muy grande, ¿no? Entonces, he visto esta falla, pero todo lo demás sigue comportamiento infinito. ¿Qué tengo en mi cabeza cuando es infinito? Que, como yo sé que la producción está causada por, independiente de la propiedad de la permeabilidad, por el delta P, siempre, de una presión mayor a una presión mayor va a ser el flujo. Por eso dicen, cuando tengo una taza de café muy fuerte, muy caliente, pasarme un hielo para enfriar mi café. Dice que está mal dicho, porque la temperatura va de la temperatura más alta a la más baja. Entonces, si yo tengo el hielo, lo que estoy haciendo, estoy calentando el hielo, no enfriando mi café. Estoy despachando la temperatura del cafecito. Bueno, entonces va de lo más alto a lo más bajo. Entonces, si yo tengo acá que no he tocado, el caudal no ha sido y el tiempo no ha sido suficiente para alterar la zona
original. Estoy hablando de un pozo reciente. Entonces, he llegado hasta acá. En realidad, la difusión ha sido hasta el final, pero estamos en un mundo donde vivimos la realidad y no la cosa. Pero existe ya una señal, solamente que no la podemos detectar en este punto. Si tuviera un pozo cerrado y nunca lo abrí, va a medir la presión inicial, porque resolución y precisión están en rangos mucho más bajos. Entonces, en la realidad no he visto ningún cambio en esta zona. Entonces, esta presión obviamente es mayor que la presión fluyente de fondo que tengo acá. Y esta presión de acá a un cierto radio, para este tiempo, es mayor que esta, para que el fluido de acá pueda correr. De acá para acá tengo lo mismo, a este radio, 2, el tiempo es mayor, y esta como es mayor que esa, el último radio que he investigado es mayor, entonces sigue siendo infinito. Así que si yo hubiese visto un efecto de almacenamiento así, por decir, o sea, antes de esto, esta línea azul va a ser esta y va a ser esta. Entonces, este valor de acá se ha subido acá. Tengo la misma tendencia radial infinita por esto, pero con este efecto. Si yo tuviese un almacenamiento como el que estoy hablando, hay una derivada. Para mí, la permeabilidad es menor porque ustedes saben que para esta pendiente, que es mayor, la permeabilidad va a ser menor, ¿recuerden? O sea, como KH es igual, no sé qué cosa, dividido entre la pendiente, ¿no? 162.6, bla, bla, bla. Entonces, con pendiente mayor, tengo menor permeabilidad. Entonces, yo me voy con la finta de que con la pendiente de la línea roja, no he visto nada, mi reservorio tiene una permeabilidad menor en la que realmente es. Y esto sucede también, o sea, por eso el almacenamiento largo es indeseable, ¿no? Bueno, lo vamos a quitar. Entonces ahorita estamos viendo que tenemos ese efecto y la pendiente 2 es 2 veces sobre la M1 es igual al doble. Es igual a 2. Entonces, este valor, si yo tengo el IAR aquí en 10, este valor allá va a ser 20. Si tengo 1, va a ser 2. Y en las curvas tipo, todas vienen a 0,5, ¿no? Si yo genero una curva tipo y pongo esa barrera, esa curva tipo va a tener valor 1 acá, el doble. Este es el doble, lo mismo. Entonces hemos visto de que las ecuaciones son las mismas, el efecto es el mismo. Entonces cuando ustedes vean una barrera, una segunda pendiente, puede ser una falla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la temática esta?
No hay preguntas. Voy a ver qué es lo que tengo acá para seguir avanzando. Entonces, en una prueba de drawdown, tengo que la pendiente aumentó 2 veces. Pero sigue una tendencia lineal, una línea recta, porque todo lo demás del yacimiento sigue reflejando el comportamiento radial infinito. Entonces, solamente no hay alimentación de esta parte y eso hemos visto que ha causado que la pendiente sea mayor y el doble. Si es humildad, si yo veo la gráfica MDH o el gráfico de Horner, también voy a ver la pendiente doble. Voy a poder calcular. Para eso voy a graficar típicamente en el drawdown o en el Horner. Identificar el comportamiento radial infinito según la curva, determinar la pendiente que tiene, identifico la tendencia que tiene la anomalía y determino la pendiente igual en un ciclo, ¿no? Miro el ciclo, tanto, hago la relación de pendientes, ya había sido 1.99, bueno, puedo redondear a 2, ¿no? Determinar el tiempo de intersección de delta TX o X. Y ahora vamos a utilizar una fórmula. Mayormente se utiliza esta que es la conocida de Davis y Hawkins, que dice, voy a dar el paper, también está ahí en referencia. Hay un señor que hizo una investigación y llegó a la conclusión de que esta ecuación podía aplicarse en ambos casos y es bastante utilizada. Stanley hace unas curvas y después también pone esta ecuación. Este valor no es nada más que la raíz cuadrada de esto, o sea que lo sacó afuera. Y utiliza T más delta T sobre delta T, que es la de Horner. Y tiene que utilizar, cuando Horner, tiene que utilizar unos artificios matemáticos y al final igual usa delta X. Y su resultado también. Pero si esta puedo utilizar en build-up o drawdown, porque cuando yo hago un build-up, y supongamos que yo no tengo esta, cuando quiero calcular aquí T más delta T sobre delta T, tengo que encontrar delta TX para sacar el valor de Horner a delta TX. O sea que igual tengo el delta TX, ¿cierto? Así que esta ecuación la puedo usar en ambos casos. Ahí tenemos un ejercicio, estamos medio atrasados. No sé si quieren que lo hagamos como ejercicio. Y claro, algunos ejercicios vamos a tener que saltarnos un poquito. Pero, ¿a qué hora es el break? No, pues son las 10 todavía. Bueno, no les he pasado los ejercicios que tienen que pasar. No, no.